Cuando dejas de contactar con una mujer, lo primero que siente es confusión. No lo admite, no lo demuestra, pero en el fondo se pregunta por qué tu energía desapareció de repente. Estaba acostumbrada a tu presencia, a tu constancia, a tus respuestas. El silencio la golpea más fuerte de lo que esperaba. Su mente entra inmediatamente en modo análisis. Las mujeres piensan en círculos. Empieza a repasar las conversaciones, los mensajes, los momentos. Intenta averiguar dónde empezó el cambio y cuanto más piensa, más se da cuenta de que no esperaba que te alejaras tan rápido ni con tanta fuerza. Al principio actuará con normalidad, fingirá que no ha pasado nada, pero por dentro revisa su teléfono más de lo habitual, esperando a que aparezca tu nombre. Cada notificación le da un vuelco el corazón porque tu ausencia crea una tensión que no puede ignorar. Incluso podría irritarse. Las mujeres se irritan cuando no se cumplen sus expectativas. Esperaba que tu atención continuara. Esperaba que siguieras mostrando interés, pero tu repentino silencio interrumpe su sensación de control emocional. Y esa irritación es la primera señal de que todavía le importas. Una vez que la irritación desaparece, la curiosidad la domina. Empieza a preguntarse qué cambió. ¿Perdiste el interés? ¿Encontraste a alguien más? ¿Estás ocupado? ¿Estás herido? La curiosidad de una mujer es poderosa. La impulsa a buscar pistas, señales, patrones. Empezará a observarte con más atención que cuando hablabas con ella. Cuando dejas de contactarla, presta más atención que nunca a tus redes sociales. Revisa tus historias, tu tiempo en línea, tus publicaciones, tus comentarios. Quieres saber si estás triste, si estás ocupado o si de repente pareces más feliz sin ella. Y cada nueva señal que ve la afecta más profundamente de lo que jamás admitirá. Con el paso de los días empieza a sentir algo que no quería sentir, incertidumbre. Esa incertidumbre crea presión emocional. Empieza a cuestionar su propio valor, su lugar en tu vida, su propia influencia. El silencio la hace replantearse todo lo que asumía sobre ti. Eventualmente, intentará llamar tu atención indirectamente. Podría publicar selfies, citas, recuerdos o algo que busque una reacción. Las mujeres se comunican emocionalmente, no con lógica. Cuando no puede contactarte directamente, intenta llamar tu atención psicológicamente. Si sigues callado, la siguiente fase la golpea, la inseguridad. Empieza a preocuparse por haber malinterpretado la situación. Se pregunta si presionó demasiado, si fue demasiado distante, demasiado indisponible, demasiado informal. Una mujer que se cuestiona es una mujer que se da cuenta de que podría estar perdiéndote. Cuando la inseguridad interna crece, empieza a compararse con cada chica con la que interactúas. Incluso las cosas pequeñas, me gusta, comentarios, historias, de repente le importan. Quiere saber quién está llenando el espacio que una vez tuvo, y esa comparación crea un caos emocional en su interior. Tu silencio se convierte lentamente en misterio. Empieza a sentir que nunca te entendió del todo. Cuanto más te alejas, más se siente atraída por la versión de ti que no puede predecir ni controlar. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por lo que se siente incierto y difícil de comprender. Luego llega la etapa del arrepentimiento. Empieza a pensar en los momentos que podría haber dado por sentados. Recuerda las veces que la contactaste primero, las veces que te preocupaste, las veces que lo intentaste. Y como dejaste de contactarla, esos recuerdos se vuelven más pesados y significativos. Ese arrepentimiento no se calla. Se convierte en incomodidad emocional. Le preocupa perder a alguien que no debía desaparecer. Empieza a ver tu valor con más claridad ahora que ya no la persigues. En este punto, podría volver a ponerte a prueba, dándole me gusta a tu publicación, respondiendo a algo pequeño, viendo tu historia al instante. Estas acciones no son accidentales, son pequeñas señales diseñadas para provocar una reacción en ti. Quiere ver si todavía te importa, sin tener que decírtelo directamente. Si sigues callado, empieza a preguntarse si cometió un error.
ese solo pensamiento se convierte en la fuente de sus pensamientos nocturnos. Piensa en lo que debería haber hecho de otra manera. Piensa en la versión de ti que no apreciaba lo suficiente. Con el tiempo te conecta emocionalmente antes de hacerlo físicamente. Empieza a pensar, quizás debería hablar con él. Empieza a predecir cómo se desarrollaría una conversación. Escribe mensajes en su cabeza, a veces incluso los escribe y los borra. Tu silencio ahora vive en su mente. Cuando una mujer empieza a extrañarte, no sucede de repente, crece lentamente hasta volverse abrumador, y tu silencio es lo que acelera ese proceso. La distancia que creaste se convierte en el vacío que ella no puede llenar. Tarde o temprano intentará reconectar, encontrará una razón para escribirte, aunque sea algo pequeño o casual. Las mujeres siempre eligen aperturas indirectas, cuando su orgullo aún está intacto, pero el hecho de que ella te haya contactado significa que tu silencio funcionó, y cuando vuelva a conectar, no te verá de la misma manera. Tu silencio te transformó en alguien que puede perder, y una vez que una mujer se da cuenta de que puede perder a un hombre que valora, todo cambia. Tu ausencia se convierte en la lección que no quería aprender. Cuando dejas de contactar a una mujer, lo primero que siente es confusión, incluso si fue ella quien se alejó, incluso si actuó como si no le importara. Tu silencio golpea su ego de una manera para la que no estaba preparada. Las mujeres están acostumbradas a ser perseguidas, a ser vigiladas, a ser vigiladas, así que la ausencia de tu atención crea instantáneamente un vacío psicológico que ella no puede ignorar. Al principio, piensa que no es nada. Se dice a sí misma, te escribirá, siempre lo hace. Pero a medida que pasan las horas, su confianza empieza a tambalearse. Tu silencio la obliga a enfrentarse a una realidad inesperada. No te comportas como los demás chicos a los que está acostumbrada. No le ruegas, no le das explicaciones, no le preguntas, simplemente te has ido. Entonces la curiosidad la invade. Empieza a preguntarse qué estás haciendo, por qué has dejado de hablar, quién ha reemplazado de repente la energía que creía controlar. Revisará tus redes sociales, no porque te extrañe, sino porque tu silencio le hace sentir que ha perdido el control de la historia. Poco a poco, la frustración aumenta. Empieza a pensar, ¿por qué no me habla? Hice algo mal. Ha seguido adelante. Y aquí es donde comienza el cambio. Pasa de sentirse segura a sentirse insegura, de sentirse admirada a sentirse ignorada. Entonces el dolor del ego se instala. Las mujeres no toman las heridas del ego a la ligera, especialmente cuando provienen de un hombre sobre el que creían tener influencia emocional. Tu silencio se convierte en una amenaza, no para su corazón al principio, sino para su autoimagen. La hace cuestionar su atractivo, su influencia, su poder. En este punto, intenta pequeñas pruebas, un me gusta en tu historia, un emoji al azar, un mensaje sutil, algo ligero, algo fácil de rechazar para ella. No se presentará con fuerza porque quiere ver si sigues disponible, si sigues receptivo, si sigues bajo su hechizo. Si no respondes, es entonces cuando el pánico comienza a apoderarse de ella. El miedo de una mujer no es perder a un hombre, sino perder al hombre que dejó de perseguirla. Cuando tu silencio se mantiene firme, se da cuenta de que ya no tiene influencia emocional. Has cambiado la dinámica de poder sin decir una palabra. Ahora su mente empieza a reproducirlo todo, cada conversación, cada momento, cada señal. Analizará detalles que antes no le importaban, porque ahora intenta predecir tu próximo movimiento, y lo peor para ella es que no puede. Entonces empieza a imaginar escenarios, tú hablando con otra persona, te distancias porque ya no te interesa, te subes de nivel, la superas. Estos pensamientos la atacan por dentro y el silencio los amplifica cada uno de ellos. Después empieza a compararse con otras mujeres a tu alrededor. Incluso mujeres que nunca vio como una amenaza, de repente parecen competencia. Empieza a preguntarse qué chica te llamó la atención lo suficiente como para hacerte olvidarla. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a hundirle las garras.
no porque realmente te extrañe todavía, sino porque se da cuenta de que quizá te ha subestimado. Dio por sentada tu presencia y ahora no está segura de poder recuperarla. Puede que se vuelva más activa, publique más, se vea mejor, intente parecer feliz y despreocupada, pero entre bastidores observa para ver si reaccionas. Cada foto que sube se convierte en un mensaje dirigido a ti, aunque no lo admita. Si sigues callado, acabará llegando a un punto crítico. Empieza a preguntarse si perderte fue su error, si su actitud alejó a un hombre que hasta ahora no se daba cuenta de que valoraba. Entonces ella empieza a acercarse más directamente, un mensaje apropiado, una pregunta, algo que sabe que requiere una respuesta. Lo formulará con naturalidad, pero en su interior espera desesperadamente que respondas, porque ahora tu silencio se siente como un rechazo, algo que las mujeres rara vez aceptan fácilmente. En esta etapa, ella empieza a sentir la ausencia emocional, no solo la ausencia del ego. El silencio la obliga a sentir cosas que estaba evitando. Empieza a darse cuenta de la comodidad, la atención y la energía masculina que le brindaste, cosas que ella suponía que siempre estarían disponibles. Entonces entran en escena los celos. Se imaginará que construyes una conexión con otra persona, dándole a otra mujer la presencia y la atención que una vez le diste a ella, y nada desestabiliza más a una mujer que la idea de ser reemplazada por alguien a quien subestimó. Una vez que los celos atacan, su lado racional desaparece. Las emociones que intentó ocultar ahora afloran. Puede que intente volver con calma o puede que vuelva emocionalmente, dependiendo de cuánto la haya afectado tu silencio. Para entonces, empieza a anhelar tu atención de nuevo, no porque necesite validación, sino porque necesita sentir que no ha perdido por completo su lugar en tu mundo. Tu silencio le hizo darse cuenta de que no eras tan fácil de reemplazar como creía. Cuando dejas de contactar con una mujer, algo interesante sucede en su mente. Entra en una fase de aislamiento emocional para la que nunca se preparó. Que rompas el patrón perturba su sensación de seguridad y de repente se da cuenta de que la conexión que creía controlar se está desvaneciendo. Esa pérdida de familiaridad por sí sola es suficiente para quebrantar su confianza. Al principio, intenta convencerse de que no le importa. Dice cosas como, ni siquiera me gustaba tanto o volverá pronto. Pero estas son solo mentiras protectoras que se dice para suavizar el impacto inicial de perder tu presencia. En el fondo, el silencio inesperado la molesta más de lo que quiere admitir. Entonces se vuelve hiperconsciente de tu ausencia. Cada pitido de su teléfono la llena de esperanzas por un segundo, solo para que la decepcione cuando no aparece tu nombre. Esa tensión interna aumenta cada vez que se da cuenta de que ya no estás en su órbita como antes. Poco a poco, empieza a preguntarse qué pudo haber provocado tu retirada. Aquí es donde entra en juego la sobrepensación. Las mujeres tienen un instinto natural para analizar los cambios emocionales. Revivirá tus conversaciones, tu último mensaje, tu tono, incluso tus emojis. Intenta encontrar el momento exacto en que perdió tu atención. Su ego se lleva el primer golpe. Esperaba que la persiguieras, esperaba que la vigilaras, esperaba que demostraras tu valía. Pero cuando nada de eso ocurre, empieza a darse cuenta de que ha perdido el control. Esa pérdida de control crea una incomodidad de la que no puede librarse fácilmente. Pronto, la curiosidad se convierte en obsesión. Empezará a acechar discretamente tu actividad en línea. Comprobará cuando estás activo, verá tus historias de cuentas secretas, observará atentamente tus publicaciones. Quiere saber si tu silencio significa un reemplazo, una mejora o una venganza. Entonces comienza la trampa de la comparación. Empezará a compararse con otras mujeres que podrían estar a tu alrededor. Chicas que comentan, chicas que les dan me gusta a tus publicaciones, chicas que sigues. Cada comparación la lastima un poco más, porque se da cuenta de que quizá ya no la estés esperando.
Si estaba acostumbrada a tu atención, tu silencio destruye su ritmo emocional. Sentirá algo que no esperaba sentir, inseguridad. Empieza a cuestionar su valor, su atractivo, su influencia. Tu alejamiento expone que dependía de tu validación más de lo que creía. En esta etapa intentará maneras sutiles de alejarte. Podría publicar una foto bonita, una cita sobre seguir adelante o una historia misteriosa para llamar tu atención. Quiere que reacciones, quiere que rompas el silencio primero, pero cada minuto que no respondes aumenta su frustración. La frustración se convierte en duda, la duda en pánico. Ahora se pregunta si alejó a un hombre que realmente valía. Empieza a pensar en tus buenas cualidades, en las cosas que una vez hiciste por ella, en cómo la trataste. De repente, las cosas que daba por sentado se sienten diferentes, y como las mujeres sienten profundamente las emociones, el silencio desencadena su mayor miedo, perder el acceso a un hombre que una vez se preocupó por ella. Incluso si no estaba completamente comprometida, odia la idea de ser olvidada, odia la idea de ser reemplazada, odia darse cuenta de que juzgó mal su importancia. Pronto intentará contactarte emocionalmente de forma más agresiva. Podría enviarte un mensaje al azar. Podría hacerte una pregunta rápida. Podría fingir que necesita tu ayuda o actuar como si te estuviera vigilando casualmente. Pero debajo de todo eso hay una pregunta. ¿Todavía le importo? Si guardas silencio o mantienes la distancia, ella empieza a sentir algo que nunca esperó. Arrepentimiento. Empieza a desear haberte tratado mejor, a desear haber respondido de otra manera, a desear no haberte alejado. Ese arrepentimiento se arraiga y se hace más fuerte cada día que permaneces impasible. Ahora empieza a idealizarte. Revivirá buenos momentos, recordará tu esfuerzo, recordará cómo la hiciste sentir especial. El recuerdo se convierte en una trampa de la que no puede escapar, porque el silencio la obliga a rebuscar en sus emociones, en lugar de distraerse de ellas. Con el tiempo, empieza a preguntarse si malinterpretó la conexión. Tal vez eras más valioso de lo que ella suponía. Tal vez no la necesitabas como ella pensaba. Tal vez fuiste el premio todo el tiempo. Ese cambio interno es lo que crea la búsqueda emocional. Entonces llegan los celos, y los celos lo cambian todo. Te imaginará riendo con otra persona, dándole a otra mujer la energía que ella desperdició. Esa imaginación por sí sola es lo suficientemente poderosa como para crear apego donde antes no sentía ninguno. Una vez que los celos atacan, empieza a perseguir indirectamente. Sus mensajes se vuelven más frecuentes, su tono se vuelve más suave, sus respuestas se vuelven más rápidas. Empieza a intentar reconstruir la conexión que una vez ignoró. Al principio, lo ignora. Se dice a sí misma que no es nada. Probablemente esté ocupado, dice. Tiene cosas que hacer. Pero en el fondo, la ausencia la carcome. Empieza a preguntarse por qué dejaste de hacerlo, por qué te retrajiste y por qué no recibe la atención que antes daba por sentada. Entonces surge la curiosidad. Empieza a revisar tus redes sociales más de lo habitual. Cada publicación, cada historia, cada me gusta. Busca pruebas, una señal de que estás bien sin ella, de que la vida sigue adelante, de que en realidad podría estar perdiéndose algo. Y cuanto más observa, más insoportable se vuelve tu silencio. Entonces la irritación aumenta. Se pregunta por qué no reaccionas. Esperaba mensajes, llamadas, alguna señal de preocupación o anhelo, pero al no recibir nada, comienza un pánico sutil. Se da cuenta de que ya no tiene el control emocional que antes asumía y eso debilita su orgullo. La confusión llega rápidamente. Empieza a cuestionar el pasado, a analizar conversaciones y a revivir momentos. Busca dónde pudo haber causado este cambio, dónde dio un paso en falso, dónde no logró captar tu atención. Tu silencio la obliga a afrontar sus propios errores. La inseguridad se infiltra lentamente. Empieza a dudar de sí misma, de su valor, de su capacidad para mantener a un hombre como tú comprometido. Tu ausencia proyecta un espejo que no estaba preparada para ver.
Empieza a preguntarse si subestimó lo que trajiste a su vida. Luego llega la etapa de sobrepensar. Imagina escenarios de tu vida sin ella. Te imaginas siguiendo adelante, siendo feliz, conectando con los demás. Estas imágenes mentales la lastiman más que cualquier palabra porque es incapaz de cambiarlas. Después de darle demasiadas vueltas, el arrepentimiento empieza a aflorar. Recuerda las veces que fuiste atento, leal, paciente y emocionalmente presente. Recuerda las pequeñas cosas que hiciste y que ella ignoró o descartó. Y como ya no la persigues, esos recuerdos se cargan de anhelo y remordimiento. Su orgullo puede impedirle acercarse de inmediato. Se dice a sí misma que no le importa, que está bien, pero en su interior está pensando en cómo restablecer el contacto, cómo recuperar la calidez que una vez sintió por ti, cómo hacer que la notes de nuevo. Empieza a hacer pruebas sutiles, un me gusta por aquí, un comentario por allá, una mención indirecta. Siente la distancia, evalúa si has cambiado, si puedes recuperar tu atención. Compara tu ausencia con su deseo de recuperarte. Los celos surgen de forma natural. Te imagina riendo con alguien más, compartiendo momentos con otra mujer, experimentando la vida sin ella. Ese pensamiento la revuelve, creando una urgencia que no sentía antes de tu silencio. La combinación de curiosidad, inseguridad y celos se transforma en preocupación mental. No puede dejar de pensar en ti. Calcula, analiza, se pregunta, quiere respuestas que sabe que no puede forzar y esa tensión interna alimenta su creciente deseo de reconectar. Con el paso de los días, empieza a idealizar tu presencia. Recuerda el apoyo, la paciencia, la atención que le brindaste generosamente. Cosas que parecían normales mientras estabas presente, de repente se sienten como tesoros que perdió en el momento en que te retiraste. Experimenta con la comunicación indirecta, un mensaje casual, una reacción a una historia, una publicación vaga para captar tu atención. Investiga si tu corazón aún late por ella, si tu energía aún reconoce su ausencia, si aún te domina. Si guardas silencio, empieza a sentir una presión emocional que no puede controlar. Su independencia se pone a prueba contra su deseo. Su orgullo choca con su anhelo. Y esta batalla interna la lleva lentamente al arrepentimiento, un amargo reconocimiento de lo que desperdició. Finalmente, se pregunta si dejarte o ignorar tu presencia fue un error. La pregunta la atormenta en silencio. Tu ausencia la obliga a sopesar el costo de sus acciones, el peso de la oportunidad perdida y la verdad de tu valor en su vida. Puede intensificar sus intentos de reconectar indirectamente o incluso directamente. Empieza a enmarcar las conversaciones, a probar las respuestas emocionales, a dar pistas. Quiere sondear tus sentimientos sin mostrar vulnerabilidad, pero su deseo es inconfundible. Tu silencio se convierte en la palanca definitiva. Comunica tu autoestima, tu independencia, tu valor, sin una sola palabra, y ese poder silencioso le hace reconocer la diferencia entre un hombre que te persigue y uno que se retira con un propósito. Cuanto más siente tu ausencia, más desea recuperar lo que una vez tuvo. Empieza a revivir mentalmente los momentos que compartieron, sintiendo cada interacción con mayor intensidad que antes. La ausencia transforma los recuerdos en imanes emocionales. Finalmente, su atención se vuelve hacia adentro. Cuestiona su comportamiento, sus decisiones y cómo te trató. Te compara con todos los demás hombres, dándose cuenta de que ninguno podría igualar el equilibrio de cariño, fuerza y paciencia que demostraste. Tu silencio se convierte en un reflejo de sus arrepentimientos. Cuando dejas de contactar con una mujer, lo primero que nota es un vacío repentino. Esperaba tus mensajes, tus llamadas, tu atención, pero ahora no hay nada. Ese vacío comienza pequeño, casi ignorable, pero crece constantemente, llenando su mente de preguntas que no sabe cómo responder. Al principio, se convence de que está bien. Debe estar ocupado, dice. Ya te contactará más tarde. Pero en el fondo, esa justificación no calma la tormenta que la invade. Empieza a sentir un pánico sutil,
de esos que van creciendo poco a poco y la dejan inquieta. Después, la curiosidad. ¿Quieres saber qué cambió? ¿Por qué tu energía desapareció? Revisa tus redes sociales, tu estado, tu actividad. Observa tu vida en silencio, esperando señales de que piensas en ella, aunque finja que no le importa. Luego llega la irritación. Esperaba que lucharas, que la persiguieras, que la validaras de alguna manera, pero no lo haces. Mantienes la calma, la distancia y la inmutas. Esa ausencia de reacción la sacude de maneras inesperadas. Está frustrada porque ya no controla tu atención. La confusión llega rápidamente. Repite todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, cada momento que compartieron. Intenta identificar el cambio, el momento en que su comportamiento podría haberte hecho retroceder. Tu silencio la obliga a verse con claridad, sin que tu presencia amortigüe su reflejo. La inseguridad empieza a apoderarse de ella. Se pregunta si te juzgó mal, si te presionó demasiado, si subestimó tu importancia. Tu alejamiento desafía sus suposiciones, obligándola a afrontar la posibilidad de que te haya dado por sentado. Entonces, empieza a pensar demasiado. Imagina escenarios en los que has seguido adelante, en los que otra persona ahora capta su atención, en los que ríes, prosperas y prosperas sin ella. Su imaginación se convierte a la vez en un tormento y en una maestra, mostrándole el precio de tu ausencia. El arrepentimiento emerge lentamente. Recuerda tu lealtad, tu atención, tu esfuerzo, las cosas que ignoró mientras estabas presente. Tu silencio convierte esos momentos en tesoros a los que ya no puede acceder. El valor que antes no apreciaba se vuelve dolorosamente claro. Entonces pone a prueba. Mensajes sutiles, comentarios casuales, interacción indirecta. Quiere percibir tu reacción, evaluar tu disponibilidad emocional, ver si todavía importa. Estas pequeñas indagaciones son admisiones silenciosas de que siente el cambio y quiere medir tu distancia. Los celos surgen de forma natural. Te imagina con otra persona, riendo, hablando, compartiendo tu energía. El pensamiento la desestabiliza. Empieza a darse cuenta de que quizá no pueda compensar lo que perdió, que nadie más podría igualar lo que trajiste a su vida. La preocupación mental crece. No puede dejar de pensar en ti. Imagina escenarios, analizando qué hizo mal, qué podría haber hecho diferente y qué podría hacer aún. Tu silencio la obliga a afrontar sus errores sin decirte nada.